Hola nuevamente jóvenes, les saluda Eva Luz Cipriano. Bueno, seguimos con una sesión más y hoy trataremos sobre un movimiento literario, para lo cual les doy la bienvenida como siempre al tercer año de secundaria. Empecemos. El propósito de esta sesión es que los estudiantes deducirán el proceso y la importancia del desarrollo del romanticismo. El tema de hoy es el romanticismo. Es un movimiento literario o llamado también corriente literaria. Surge en Alemania y pronto se propaga hacia los otros países europeos, desde fines del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XIX. Fue un movimiento contrario al neoclasicismo. Neoclasicismo se caracteriza por la elegancia y la sobriedad, y una corriente totalmente opuesta al clasicismo. Clasicismo es un movimiento cultural, estético e intelectual, inspirado en los patrones estéticos y filosóficos de la antigüedad clásica. La influencia de los románticos llegó a Latinoamérica a mediados del siglo XIX. Y su aporte repercutió en la adopción de temas nacionales y en la búsqueda de caracteres propios. Características del romanticismo. Culto al yo. Es otra cara del conflicto entre el individuo y la sociedad. El artista se siente superior al mundo que lo rodea y se aísla orgullosamente. Esa exaltación del yo, o culto al yo, supone un individualismo o un subjetivismo que son rasgos esenciales de la época. Y a la libertad. El héroe romántico salta por encima de las normas de comportamiento y el artista rechaza la tiranía de las reglas. Como reverso de estas ansias de libertad, encontramos la obsesión por el destino, que es algo muy revelador de su sensibilidad. La naturaleza cobra especial importancia y adquiere un papel que antes no tuvo. Se adapta a los estados de ánimo del poeta. Carácter sentimental. El romanticismo, aparte de ser una renovación en el campo literario, fue una forma nueva de entender las cosas desde un punto de vista más emocional y subjetivo. Culto a la naturaleza en toda su amplitud y libertad. Se dice que los románticos descubrieron el paisaje. En este punto hallamos al personaje mostrándose melancólica, tétrica o turbulenta. A la angustia y a la obsesión por la muerte se le atribuye un paisaje nocturno o sepulcral. La soledad del romanticismo encuentra el marco adecuado en yermos desolados, paisajes recónditos o jardines abandonados. Ahora mencionaré a los representantes más destacados del romanticismo. Representantes de Alemania. Novalis. Fue un escritor y filósofo alemán, y una de sus obras notables es Himnos de la Noche. Heinrich Heine. Fue uno de los más destacados poetas y ensayistas alemanes del siglo XIX. Es considerado el último poeta del romanticismo y al mismo tiempo su enterrador. Una de sus obras es el Libro de las Canciones, también conocido como Libro de los Cantares.
Enrique von Kleist. Fue un poeta, dramaturgo y novelista alemán, considerado uno de los principales escritores dramáticos del llamado romanticismo alemán y de toda la literatura alemana. Y una de sus obras es Penthesilea. Ernesto Theodor Amadeus Hoffmann. El cuento que ha tenido más versiones ha sido El Cascanueces y El Rey de los Ratones, que es un fantasmagórico. Von Goethe. Fue un poeta, novelista, dramaturgo y científico alemán, contribuyente fundamental del romanticismo, movimiento al que influyó profundamente, y su novela Las penas del joven Werther es una epístola semi-autobiográfica. Friedrich Schiller. Fue un poeta, dramaturgo, filósofo, historiador y editor alemán. Es considerado, junto a Goethe, el dramaturgo más importante de Alemania. Una de sus obras es Don Carlos, que es un drama en 5 actos. Representantes de Francia. Victor Hugo. Fue un poeta, dramaturgo y novelista romántico francés, considerado como uno de los más importantes en lengua francesa. Nuestra Señora de París es una de sus novelas más reconocidas. Alfonso de Lamartine. Fue un escritor, poeta, historiador y político. Es considerado como el primer romántico francés y una de sus obras es Graciela. Alfredo de Musset. Fue un escritor francés. Renunció a sus estudios de Derecho y Medicina al imponerse su afición por la literatura. Y una de sus obras es Lorenzo. Augusto Chateaubriand. Fue un diplomático, político y escritor, considerado el fundador del romanticismo en la literatura francesa. El genio del cristianismo es una obra apologética. Joseph Dumest. Fue teórico político y filósofo saboyano, máximo representante del pensamiento contrarrevolucionario opuesto a las ideas de la Ilustración tardía y la Revolución Francesa. Una de sus obras notables es Consideraciones sobre Francia. Alfred Dubigny. Fue un poeta, dramaturgo y novelista francés. Chatterton. Es una obra teatral en 3 actos y en prosa. Madame de Staël. Fue una escritora, filósofa y tertuliana francesa de origen ginebrino. Destacó por sus ideas políticas y sus ensayos. Tanto sus novelas sentimentales de corte feminista y aire prerromántico como sus 2 extensas obras de crítica cultural. Una de sus obras es Diario de la Juventud. Alejandro Dumas. El padre. Fue un novelista y dramaturgo francés, y una de sus obras es Enrique III y su corte. Es drama y en prosa. Representantes de Italia. Alejandro Manzoni. Fue un poeta y narrador italiano, representante del romanticismo de su país. La novela histórica Los novios es su obra más conocida. Giacomo Leopardi. Fue un poeta, filósofo, filólogo y erudito italiano,
del romanticismo. Una de sus obras notables es Versos. Ugo Foscolo. Fue un famoso poeta, escritor y patriota italiano. Una de sus obras es la novela Últimas cartas de Jacopo Ortiz. Representantes de Rusia. Alexandra Pushkin. Fue un poeta, dramaturgo y novelista ruso, fundador de la literatura rusa moderna. Una de sus obras es La hija del capitán. Nicolás Gogol. Fue un escritor ruso de origen ucraniano. Cultivó varios géneros, pero fue notable conocido como dramaturgo, novelista y escritor de cuentos cortos. Su obra más conocida es probablemente Almas muertas, considerada por muchos como la primera novela rusa moderna. Miguel Lermontov. Fue escritor y poeta romántico ruso, a veces llamado el poeta del Cáucaso. Fue la figura más importante de la poesía rusa desde la muerte en duelo de Alejandro Pushkin hasta la suya propia. Uno de sus poemas es El Corsario. Representantes de España. Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida, más conocido como Gustavo Adolfo Bécquer. Fue un poeta y narrador, perteneciente al movimiento del romanticismo. Por ser un romántico tardío, ha sido asociado igualmente con el movimiento postromántico. Rimas y leyendas presenta una de las obras más representativas del romanticismo español. José Zorrilla fue un poeta y dramaturgo español, autor del drama romántico Don Juan Tenorio. José de Espronceda fue un escritor español de la época del romanticismo, considerado el poeta más representativo del primer romanticismo en España, y una de sus obras es El Pelayo. Representantes de Norteamérica. Edgar Allan Poe. Fue un escritor, poeta, crítico y periodista romántico estadounidense, generalmente reconocido como uno de los maestros universales del relato corto, del cual fue uno de los primeros practicantes en su país. Fue renovador de la novela gótica, recordado especialmente por sus cuentos de terror. El gato negro es un ejemplo de ello. Washington Irving. Fue un escritor estadounidense del romanticismo. La leyenda del jinete sin cabeza es un relato corto de terror y romanticismo. Representantes de Latinoamérica. Jorge Isaacs fue un escritor colombiano que más adelante relataré una obra suya. Juan Montalvo fue un ensayista y novelista ecuatoriano. Su pensamiento liberal estaba fuertemente marcado por el anticlericalismo y la oposición a los presidentes Gabriel García Moreno e Ignacio de Veintimilla, y escribió Las Catilinarias, que forma un conjunto de 12 ensayos. José Mármol fue un poeta, narrador, periodista y político argentino. Una de sus obras es la novela Amalia. Domingo Faustino Sarmiento fue un político, escritor, docente, periodista, militar
y estadista argentino, gobernador de la provincia de San Juan, presidente de la Nación Argentina, senador nacional por su provincia y ministro del Interior. Recuerdos de provincia es un libro autobiográfico. Manuel Ricardo Palma Soriano fue un escritor romántico, costumbrista, tradicionalista, periodista y político peruano, conocido como Ricardo Palma. Famoso principalmente por sus relatos cortos de ficción histórica reunidos en el libro Tradiciones Peruanas. Carlos Augusto Salaberry fue un poeta y dramaturgo peruano, considerado en el panorama de la literatura de nuestro país como el más destacado exponente del romanticismo, junto con Ricardo Palma, y es muy celebrado por sus composiciones de carácter íntimo y amatorio. La obra lírica más importante de Salaberry fue o es Cartas a un ángel, en donde destaca su célebre poema elegíaco Acuérdate de mí. Jorge Ricardo Isaacs Ferrer. Jorge Isaacs nació el 10 de abril de 1837 en Colombia, hijo de un comerciante inglés radicado en Jamaica, Henry Isaacs. Autor de la mejor novela romántica hispanoamericana del siglo XIX, María, donde plasma los sentimientos y posturas del romanticismo literario de la época, que fue publicada en 1867. Antes de escribir María, sobresalió componiendo poemas. Intervino en partidos políticos y lucha interna. Primero de una posición conservadora, luego como liberal y dirigió un periódico en 1875. Obras: narrativo, María, Fania y Camilo; lírico, A la luna, Saulo, La tierra de Córdoba, a Elvira Silva. Otras obras: La casa paterna, La tumba del soldado, La revolución radical de Antioquia, estudio sobre las tribus indígenas del estado de Magdalena. El género es narrativo, especie tragedia, escenario el Valle del Cauca, específicamente la hacienda El Paraíso. Estructura: consta de 65 capítulos breves. Personajes principales: María es la hija de Salomón. Efraín, primo de María. Anselmo, padre de Efraín. Dolores, madre de Efraín. Emma, hermana de Efraín y confidente de los enamorados. Personajes secundarios: Eloísa, Felipe y Juan, hermanos de Efraín. Salomón, padre de María. Sara, madre de María. José, fiel servidor de la familia, cazador y encargado de cuidar los cultivos de Anselmo. Carlos, viejo amigo de Efraín. Intentó proponerle matrimonio a María, pero al ver el rechazo de ésta, declinó su propuesta. Emigdio, otro de los mejores amigos de Efraín en Bogotá. Braulio, sobrino de José, cazador y esposo de Tránsito. Lucía y Tránsito, hijas de José. Doctor Main, médico de cabecera de la familia. Higinio, mayordomo de la casa del Valle del Cauca.
Tema principal: el amor puro que termina en tragedia. Lenguaje: contiene un lenguaje sencillo y poético. Antes de empezar a relatar la obra María, les voy a leer un fragmento de la obra. Primer amor: noble orgullo de sentirnos amados, sacrificio dulce de todo lo que antes nos era caro a favor de la mujer querida. Felicidad que, comprada para un día con las lágrimas de toda una existencia, recibiríamos como un don de Dios, perfume para todas las horas del porvenir, luz inextinguible del pasado, flor guardada en el alma y que no es dado marchitar a los desengaños, único tesoro que no puede arrebatarnos la envidia de los hombres, delirio delicioso, inspiración del cielo. María, María, cuánto te amé, cuánto te amaré. Ahora sí, empezamos. Enmarcada por la espléndida geografía del Valle del Cauca, en épocas pasadas floreció la hacienda El Paraíso. Allí, rodeados por la bondad de sus padres y tíos, crecieron dos jovencitos de nombres Efraín y María, que eran primos hermanos, quienes desde su más tierna infancia se hicieron inseparables compañeros de juego y alegría. Muy pronto, sin embargo, el camino de los dos primos se separó. Efraín, alcanzada la edad necesaria para emprender una sólida educación, fue enviado por sus padres a la ciudad de Bogotá, en donde, tras 6 años de esfuerzo, consiguió coronar sus estudios de bachillerato. María, entretanto, lejana ya las delicias de la infancia, se había convertido en una bellísima muchacha, cuyas dotes y hermosura encandilaron al recién llegado bachiller. Ciertamente la sorpresa del muchacho fue compartida. También María se sintió vivamente impresionada ante las maneras y el porte de su primo, y aquella mutua admiración dio tránsito a un apasionado amor que se apoderó de sus corazones, sin que ellos mismos pudieran comprenderlo o sentirlo. El cariño de los jóvenes progresó dulcificado por las bondades de su medio y muy pronto, a pesar de que ellos quisieron ocultarlo, los ojos de sus mayores recabaron en este mutuo afecto. Entonces, una sombra dolorosa se interpuso entre los dos enamorados. Los padres de Efraín, quienes abrigaban un vivísimo amor por su sobrina, no podrían olvidar una penosa circunstancia que señalaba indefectiblemente su destino. Tal como su madre, muerta bastante tiempo atrás, ya que daba muestras de padecer a una dolorosa enfermedad. Aquella dolencia que llevará a la muerte a quienes la padecieran. Tarde o temprano empezaba a notarse en el semblante juvenil de la muchacha. Ningún alivio era suficiente, y aunque el ánimo de los buenos señores se inclinara favorablemente al amor de los muchachos, la posibilidad casi indudable de la muerte temprana de María los obligaba a oponerse. A pesar de ello, sus acciones no revistieron crueldad o torpeza. Todo lo contrario, el padre llamó a Efraín a su lado y sin mostrar señal alguna de su íntima determinación, lo instó a viajar a la lejana Europa a fin de adelantar estudios superiores de medicina. Aquella solicitud perturbó el ánimo de la enamorada, quien veía con profundo pesar la forzosa distancia que entre los dos pudiera interponerse. Sin embargo, la voluntad paterna fue determinante
y tras una serie de obstáculos y aplazamientos que llenaron de felicidad el corazón de los amantes, Efraín enderezó sus pasos rumbo a Londres. El dolor de los primeros tiempos de separación fue amenorando por las incontables cartas que los muchachos se enviaban. Muy pronto, Efraín empezó a mortificarse por las demoras y tardanzas de su amada, y cuando esta situación más lo afligía y ofendía, supo por boca de un amigo recién llegado a Inglaterra que la joven María había sido postrada por una dolorosa enfermedad que la amenazaba cruelmente y que requería su presencia. Inauditos fueron entonces los dolores de Efraín tratando de encontrar vías inmediatas para su desplazamiento desde Europa. Las enormes distancias y la lentitud de los transportes se establecían como otras tantas lanzas que mortificaban su corazón. Días y días desesperado, sin que la añorada patria asomara en el horizonte. Llegaron después tales penalidades de la travesía de ríos y montañas, los accidentes, las lluvias, la crueldad de la naturaleza, que inconmovible asistía a los agónicos esfuerzos del enamorado. Cuando ya Efraín consiguió descabalgar en tierras del paraíso y saludó emocionado a sus padres, por el semblante de aquellos adivinó la verdad, pues sus esfuerzos fueron vanos. La amada no pudo aguardar su llegada y con su nombre entre los labios falleció. La desesperación de Efraín lo condujo hasta el pie de la tumba de María, en donde los recuerdos de las alegrías pasadas que la llevaron hasta la postración. Finalmente, incapaz de soportar la vida en medio del maravilloso valle que fuera escenario de su amor y que lo inundaba cada instante con su desplome de recuerdos y emociones, Efraín decidió abandonar para siempre la tierra de sus mayores y se adentró en lo desconocido. Bueno, jóvenes, eso es todo por hoy. Gracias por su atención y nos estaremos reincorporando en la siguiente sesión. Chau, chau. Cuídense.